Juró venganza por la muerte de su padre, pero cuando se enamoró de la hija del asesino sucedió algo inesperado, dejando a todo el mundo con la piel de gallina. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que se reflejaban en las aguas tranquilas del puerto. Las calles empedradas de Puerto Esperanza cobraban vida con el bullicio de los pescadores que regresaban de su jornada y los comerciantes que cerraban sus negocios. En medio de este paisaje pintoresco, una figura solitaria avanzaba con paso decidido hacia el corazón del pueblo. Alejandro Vega, un joven de 25 años, caminaba con la determinación de quien lleva una misión grabada a fuego en el alma. Su rostro, de facciones marcadas y ojos color avellana, reflejaba una mezcla de dolor contenido y férrea voluntad. Vestía una camisa blanca desgastada, pantalones oscuros y botas de cuero gastado, la indumentaria típica de un trabajador del puerto. Sin embargo, había algo en su porte que lo distinguía del resto, una tensión en sus hombros que hablaba de un peso invisible que cargaba desde hace años. Mientras avanzaba por la calle principal, los recuerdos inundaban su mente, transportándolo 10 años atrás, a la noche que cambió su vida para siempre. Flashback, 10 años atrás. El joven Alejandro, de apenas 15 años, se despertó sobresaltado por el sonido de gritos y un disparo que resonó en la quietud de la noche. Con el corazón latiendo desbocado, saltó de la cama y corrió hacia la habitación de sus padres. «Papá». «Mamá», gritó, mientras abría la puerta de un golpe. La escena que encontró quedaría grabada en su memoria para siempre. Su madre, Mariana, estaba arrodillada junto al cuerpo inerte de su padre, Javier Vega. Un charco de sangre se extendía lentamente por el suelo de madera. «Alejandro, no mires», gritó su madre entre sollozos, pero era demasiado tarde. El joven se quedó paralizado en el umbral, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Su padre, el hombre fuerte e inquebrantable que siempre había sido su héroe, yacía inmóvil, con los ojos abiertos mirando al vacío. «Papá», susurró Alejandro, acercándose tembloroso. Mariana lo abrazó con fuerza, tratando de protegerlo de la cruda realidad. «Mi niño», repetía entre lágrimas. En ese momento, Alejandro vio algo que cambiaría el curso de su vida. Junto al cuerpo de su padre, brillando tenuemente a la luz de la luna que se colaba por la ventana, había un gemelo de oro con las iniciales RM grabadas. El sonido de risas provenientes de un grupo de marineros lo devolvió al presente. Alejandro parpadeó, alejando los dolorosos recuerdos de su mente. Había llegado a su destino, la Sirena Dorada, el bar más concurrido de Puerto Esperanza. Empujó la puerta de madera desgastada y entró. El aroma a tabaco, alcohol y sudor lo golpeó de inmediato. El lugar estaba lleno, como era de esperar en una noche de viernes. Pescadores, estibadores y comerciantes locales llenaban las mesas, compartiendo historias y ahogando las penas del día en jarras de cerveza y vasos de ron barato. Alejandro se dirigió a la barra, sentándose en uno de los pocos taburetes libres. El cantinero, un hombre corpulento de mediana edad con un bigote espeso, se acercó secando un vaso con un trapo que alguna vez fue blanco. «¿Qué va a hacer, forastero?», preguntó, evaluando a Alejandro con la mirada experimentada de quien ha visto pasar por su bar a todo tipo de personajes. «Whisky». «Doble», respondió Alejandro, su voz ronca por el poco uso. El cantinero asintió y sirvió la bebida sin hacer más preguntas. Alejandro agradeció en silencio la falta de curiosidad del hombre. Tomó un sorbo de líquido ambarino, sintiendo el ardor familiar en su garganta. Mientras bebía, aguzó el oído, prestando atención a las conversaciones a su alrededor. «Te digo que los precios del pescado van a subir», decía un hombre mayor a su compañero en la mesa más cercana. «Con don Ricardo controlando casi todo el puerto, no nos queda más remedio que aceptar sus condiciones». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba al escuchar ese nombre. Don Ricardo. Las mismas iniciales que había visto en el gemelo aquella fatídica noche. Después de años de búsqueda infructuosa, por fin tenía una pista sólida. «Disculpe», dijo Alejandro, girándose hacia el hombre que había hablado. «Soy nuevo en el pueblo y estoy buscando trabajo». «¿Quién es ese don Ricardo del que habla?». El hombre, un pescador de piel curtida por el sol y el mar, lo miró con curiosidad.
nuevo, ¿eh? Pues has llegado al lugar correcto si buscas trabajo, muchacho. Don Ricardo Montero es el dueño de la mayor parte del puerto y de los negocios importantes del pueblo. Si quieres un trabajo en los muelles, tendrás que hablar con él o con alguno de sus capataces. Alejandro asintió, fingiendo interés casual. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Su oficina está en el edificio grande al final del muelle principal, respondió el pescador. Pero te advierto, no es un hombre fácil de ver. Tiene muchos, ¿cómo decirlo?, guardaespaldas a su alrededor. Entiendo, dijo Alejandro, agradeciendo con un gesto y volviendo a su bebida. Su mente trabajaba a toda velocidad. Después de tantos años, por fin tenía un nombre y una ubicación. Ricardo Montero. El hombre que, estaba casi seguro, había matado a su padre. El juramento que había hecho ante la tumba de Javier Vega resonaba en su memoria. Te juro, papá, que encontraré al responsable y haré justicia. No descansaré hasta que pague por lo que te hizo. Mientras Alejandro se perdía en sus pensamientos, la puerta del bar se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco del mar. Con ella, entró una joven que captó inmediatamente la atención de todos los presentes. Era una mujer hermosa, de unos 23 años, con largo cabello negro que caía en ondas sobre sus hombros y ojos de un verde profundo que parecían contener el misterio del océano. Vestía un sencillo vestido blanco que contrastaba con su piel bronceada, y se movía con la gracia natural de quien está acostumbrada a ser el centro de atención. Alejandro, como todos los demás, no pudo evitar mirarla. Por un instante, sus ojos se encontraron y sintió una conexión inexplicable, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. La joven le dedicó una sonrisa fugaz antes de dirigirse a una mesa en el fondo del bar, donde la esperaba un grupo de amigas. ¿Quién es ella?, preguntó Alejandro al cantinero, incapaz de apartar la mirada. El hombre soltó una risa áspera. Esa, muchacho, es Elena Montero, la hija de don Ricardo. Tan hermosa como inalcanzable para tipos como nosotros. Alejandro sintió que el mundo se detenía por un momento. La hija del hombre que había jurado destruir. El destino, pensó, tenía un sentido del humor bastante retorcido. ¿Y qué hace una mujer como ella en un lugar como este?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. El cantinero se encogió de hombros. Le gusta mezclarse con la gente del pueblo de vez en cuando. Dice que se aburre en las fiestas de la alta sociedad. Pero ten cuidado, forastero. Más de uno ha terminado con el corazón roto o algo peor por poner sus ojos en ella. Alejandro asintió, agradeciendo la advertencia. Volvió a mirar a Elena, que reía con sus amigas, ajena a la atención que generaba su presencia. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería acercarse a ella, hablarle, conocerla. Pero rápidamente alejó esos pensamientos. No estaba allí para enamorarse. Tenía una misión, una promesa que cumplir. Las horas pasaron y el bar comenzó a vaciarse poco a poco. Alejandro permaneció en su asiento, bebiendo lentamente, observando y escuchando. Cada fragmento de información sobre don Ricardo Montero y sus negocios era valioso. Cuando Elena y sus amigas se levantaron para irse, no pudo evitar seguirla con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Finalmente, cerca de la medianoche, Alejandro decidió que era hora de retirarse. Pagó su cuenta y salió a la calle, donde el aire fresco de la noche lo ayudó a aclarar sus ideas. Caminó lentamente hacia la pequeña habitación que había alquilado en una pensión cercana al puerto, su mente un torbellino de emociones y planes. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta con llave y encendió la lámpara de aceite que descansaba sobre la mesa destartalada. De su bolsa de viaje sacó un cuaderno gastado y comenzó a escribir, documentando todo lo que había aprendido esa noche. Ricardo Montero, murmuró mientras escribía. Por fin te he encontrado. Pasó las siguientes horas planeando su próximo movimiento. Necesitaba acercarse a Montero, ganarse su confianza de alguna manera. Solo así podría obtener las pruebas necesarias para exponerlo y hacer justicia por la muerte de su padre. Cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, Alejandro por fin se permitió descansar. Se tumbó en la cama estrecha, cerrando los ojos, pero el sueño tardó en llegar.
En su mente se mezclaban imágenes del pasado, su padre sonriendo, el gemelo ensangrentado con las del presente, el rostro de don Ricardo Montero que había visto en un cartel en el bar y los ojos verdes de Elena, que parecían mirarlo directamente al alma. Lo siento, Elena, susurró antes de quedarse dormido. No elegimos a nuestros padres, pero yo sí elegí mi camino. Y ese camino me lleva a la destrucción del tuyo. Los días siguientes pasaron en un frenesí de actividad. Alejandro se levantaba al amanecer y se dirigía a los muelles, mezclándose con los trabajadores que buscaban empleo diario. Poco a poco, fue ganándose la confianza de los capataces con su trabajo duro y su aparente falta de ambición. Una mañana, mientras cargaba cajas en un almacén, escuchó una conmoción cerca de la oficina principal. Se asomó discretamente y vio a don Ricardo Montero en persona, rodeado de sus guardaespaldas, inspeccionando las instalaciones. Montero era un hombre imponente, de unos 55 años, con el cabello entrecano y una mirada fría que hablaba de años tomando decisiones difíciles. Vestía un traje impecable que contrastaba con la ropa de trabajo de los estibadores. «Quiero que se aumente la producción un 20% para el próximo mes», ordenaba a uno de sus subordinados. «Si alguien se queja, recuérdale que hay muchos esperando ocupar su lugar». Alejandro apretó los puños, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarlo. Ese era el hombre que había destruido a su familia, que había arrebatado la vida a su padre. Tomó una respiración profunda, recordándose que necesitaba ser paciente. La venganza era un plato que se servía frío. Mientras observaba, notó que Elena también estaba allí, un poco apartada del grupo. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y parecía incómoda con la actitud de su padre. En un momento, sus miradas se cruzaron y Alejandro sintió nuevamente esa conexión inexplicable. Elena le sonrió tímidamente antes de que su padre la llamara. «Elena, ven aquí. Quiero presentarte a algunos socios importantes». Alejandro volvió rápidamente a su trabajo, pero su mente estaba en otra parte. Esa breve interacción con Elena había despertado en él sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía una atracción innegable hacia ella. Por otro, se recordaba constantemente que era la hija del hombre al que había jurado destruir. Esa noche, de vuelta en su habitación, Alejandro se enfrentó a su reflejo en el pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared. «No puedes permitirte distracciones», se dijo con firmeza. «Recuerda por qué estás aquí. Recuerda a papá». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, la imagen de Elena se colaba en sus pensamientos, desafiando su determinación. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro continuó con su plan. Trabajaba duro en los muelles, ganándose poco a poco la confianza de los hombres de Montero. Al mismo tiempo, recopilaba información, escuchaba conversaciones, buscaba cualquier pista que pudiera conectar a don Ricardo con el asesinato de su padre. Una tarde, mientras descargaba un barco recién llegado, uno de los capataces se acercó a él. «Oye, tú, el nuevo», lo llamó. «¿Cómo te llamas?» «Alejandro, señor», respondió, enderezándose. «Bien, Alejandro. Don Ricardo quiere verte en su oficina». Ahora, el corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Lo habían descubierto? ¿O era esta la oportunidad que había estado esperando? «Sí, señor». «Voy enseguida», dijo, manteniendo la calma. Mientras caminaba hacia la oficina de Montero, Alejandro repasaba mentalmente su historia ficticia, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Años de preparación lo habían llevado a este momento. La oficina de don Ricardo Montero ocupaba todo el último piso del edificio más alto del puerto. Alejandro subió las escaleras lentamente, consciente de las miradas de los guardias que custodiaban cada piso. Cuando llegó al último tramo, una secretaria de aspecto severo lo detuvo. «¿Nombre?», preguntó sin levantar la vista de su escritorio. «Alejandro Vega». «Me mandaron llamar». La mujer consultó una lista y asintió. «Puede pasar. Don Ricardo lo está esperando». Alejandro respiró hondo y entró en la oficina. El contraste con el resto del edificio era impactante. Muebles de madera fina,
cuadros costosos y una vista panorámica del puerto creaban un ambiente de lujo y poder. Don Ricardo estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. «Acércate, muchacho», dijo Montero sin voltearse. Alejandro avanzó, controlando cada paso, cada gesto. «Buenos días, señor. Me dijeron que quería verme». Montero se giró lentamente. Sus ojos, de un gris acerado, escrutaron a Alejandro de pies a cabeza. «Así es. Mis capataces me han hablado bien de ti. Dicen que eres trabajador, discreto y que no causas problemas. Eso me gusta. Gracias, señor. Solo hago mi trabajo». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Montero. Modesto además. «Bien, iré al grano. Necesito a alguien de confianza para un trabajo especial. Alguien que sepa mantener la boca cerrada y que no haga preguntas innecesarias». «¿Te interesa?». Alejandro sintió que el destino por fin le sonreía. Esta era la oportunidad que había estado esperando. «Por supuesto, señor. Estoy a su disposición». «Excelente», dijo Montero, acercándose a su escritorio y sacando un sobre. «Aquí tienes los detalles de tu primera tarea. Léelos con atención y destrúyelos después. Si lo haces bien, habrá más trabajo y mejor paga. Si me fallas». La amenaza quedó suspendida en el aire, pero Alejandro entendió perfectamente. «No lo defraudaré, señor. Eso espero. Puedes retirarte». Alejandro salió de la oficina con el sobre firmemente agarrado. Su mente era un torbellino de emociones, satisfacción por haber dado un paso crucial en su plan, pero también una creciente inquietud. ¿En qué clase de negocios turbios estaría involucrado Montero? Tan absorto estaba en sus pensamientos que casi choca con alguien al doblar la esquina del pasillo. «Oh, lo siento», exclamó una voz femenina. Alejandro levantó la vista y se encontró cara a cara con Elena Montero. La sorpresa lo dejó momentáneamente sin palabras. «No, discúlpeme usted», logró decir finalmente. No estaba prestando atención. Elena lo miró con curiosidad. «Te he visto antes, ¿verdad?». «En el bar, La Sirena Dorada». Alejandro asintió, sorprendido de que lo recordara. «Así es. Soy Alejandro». «Elena», se presentó ella, aunque era innecesario. «¿Trabajas para mi padre?». «Acabo de empezar», respondió Alejandro, consciente de que cada palabra podía ser crucial. «En los muelles». Elena pareció querer decir algo más, pero en ese momento se escuchó la voz de don Ricardo llamándola desde la oficina. «Debo irme», dijo ella, con lo que pareció un dejo de decepción. «Fue un placer, Alejandro. Espero que nos volvamos a ver». «Igualmente», murmuró él, viéndola alejarse. Esa noche, en la soledad de su habitación, Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Las instrucciones eran claras y concisas. Debía supervisar la descarga de un cargamento especial que llegaría en 3 días. No debía hacer preguntas sobre el contenido y tenía que asegurarse de que nadie más lo viera. Mientras memorizaba los detalles, Alejandro no podía evitar pensar en Elena. Su amabilidad, su sonrisa, contrastaban fuertemente con la frialdad de su padre. ¿Sabría ella la clase de hombre que era realmente don Ricardo? Los días siguientes fueron una mezcla de anticipación y conflicto interno para Alejandro. Por un lado, estaba cada vez más cerca de su objetivo, ganándose la confianza de Montero y accediendo a información que podría ser crucial. Por otro, cada encuentro casual con Elena en el puerto o en el pueblo hacía que su determinación flaqueara. La noche antes de la llegada del cargamento especial, Alejandro no podía dormir. Se levantó y salió a caminar por la playa desierta, esperando que el sonido de las olas calmara su mente agitada. La luna llena iluminaba la arena, creando sombras fantasmales. «¿Tampoco puedes dormir?». La voz lo sobresaltó. Se giró y vio a Elena, de pie a unos metros de distancia. Llevaba un chal sobre los hombros para protegerse de la brisa nocturna. «Elena», dijo Alejandro, sorprendido. «¿Qué haces aquí a estas horas?». Ella se encogió de hombros, acercándose. «A veces vengo aquí cuando necesito pensar. El mar tiene ese efecto, ¿no crees? Hace que todo parezca más pequeño, más manejable».
Alejandro asintió, incapaz de apartar la mirada de ella. Bajo la luz de la luna, Elena parecía casi etérea. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué te trae aquí esta noche? Por un momento, Alejandro consideró contarle todo. Sobre su padre, sobre la venganza que lo había traído a Puerto Esperanza, sobre los sentimientos conflictivos que ella despertaba en él. Pero se contuvo. Solo, pensamientos, respondió vagamente. A veces es difícil conciliar lo que uno quiere con lo que uno debe hacer. Elena lo miró con una mezcla de curiosidad y comprensión. Te entiendo más de lo que crees, Alejandro. A veces siento que vivo en dos mundos diferentes. El de mi padre, con sus negocios y su poder, y el mundo real, el de la gente del pueblo. Y no sé a cuál pertenezco realmente. Sus palabras tocaron algo profundo en Alejandro. Por un momento, olvidó su misión, su venganza, todo. Solo existían ellos dos, la playa y la noche estrellada. Creo que todos tenemos que encontrar nuestro propio camino, dijo suavemente. Incluso si eso significa decepcionar a otros. Elena sonrió tristemente. Ojalá fuera tan fácil. Miró hacia el mar y suspiró. Debería volver. Mi padre se preocupa si no me encuentra en casa. Alejandro asintió, consciente de que el momento había pasado. Claro. Ten cuidado al regresar. Elena comenzó a alejarse, pero se detuvo y se volvió hacia él. Alejandro, hay algo en ti. Algo diferente. No sé qué es, pero me alegro de haberte conocido. Antes de que pudiera responder, Elena se había ido, dejándolo solo con el sonido de las olas y un corazón aún más confundido. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Alejandro se dirigió al muelle designado, listo para supervisar la descarga del misterioso cargamento. El barco llegó puntualmente y Alejandro se aseguró de que todo se hiciera según las instrucciones de Montero. Mientras observaba cómo los trabajadores movían las cajas sin marcas hacia un almacén apartado, Alejandro no podía evitar preguntarse qué contendrían. ¿Drogas? ¿Armas? ¿Qué clase de negocios ilegales manejaba realmente don Ricardo Montero? Cuando la última caja estuvo asegurada en el almacén, Alejandro se dispuso a informar a Montero. Pero antes de que pudiera alejarse, una mano se posó en su hombro. Buen trabajo, muchacho, dijo la voz grave de don Ricardo. Sabía que podía contar contigo. Alejandro se giró, manteniendo su expresión neutral. Gracias, señor. Solo cumplo con mi deber. Montero sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Esa actitud te llevará lejos. Ven, acompáñame a mi oficina. Tenemos que hablar sobre tu futuro en la organización. Mientras seguía a Montero hacia el edificio principal, Alejandro sentía que estaba caminando por el filo de una navaja. Cada paso lo acercaba más a su objetivo, pero también lo ponía en mayor peligro. Y en algún lugar de su mente, la imagen de Elena persistía, como un recordatorio constante de lo mucho que había en juego. El sol se alzaba sobre el puerto, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades y peligros. Alejandro Vega, el joven movido por la venganza, se adentraba cada vez más en el mundo oscuro de Ricardo Montero, sin saber que su corazón pronto se convertiría en el campo de batalla entre el amor y el odio, entre el pasado y el futuro. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la oficina de don Ricardo Montero, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Alejandro Vega permanecía de pie, con las manos a la espalda, mientras el hombre que había jurado destruirlo miraba con una mezcla de aprobación y cautela. Has demostrado ser valioso, muchacho, dijo Montero, reclinándose en su silla de cuero. En solo 3 meses has pasado de ser un simple estibador a manejar operaciones delicadas. Me gusta tu discreción y tu eficiencia. Alejandro inclinó levemente la cabeza, ocultando la tormenta de emociones que rugía en su interior. Gracias, señor. Solo intento hacer bien mi trabajo. Montero se levantó y caminó hacia la ventana, observando el puerto que controlaba con mano de hierro. El trabajo que haces para mí no es como cualquier otro, Alejandro. Requiere lealtad absoluta. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, señor, respondió Alejandro, consciente de que cada palabra podía ser una trampa.
significa que sus intereses son mis intereses. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Montero. Exactamente. Y por eso voy a confiarte una responsabilidad aún mayor. A partir de ahora, serás mi asistente personal. Tendrás acceso a información sensible y te encargarás de resolver ciertos problemas que puedan surgir. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Esta era la oportunidad que había estado esperando durante años. Acceso directo a los secretos de Montero, a las pruebas que necesitaba para vengar a su padre. Pero el precio, es un honor, don Ricardo, dijo, manteniendo la voz firme. No lo defraudaré. Montero se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto que parecería paternal si no fuera por la amenaza implícita en sus ojos. Eso espero, muchacho. Porque defraudarme sería muy poco saludable. Cuando Alejandro salió de la oficina, sintió como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Había dado un paso crucial en su misión, pero el costo moral era cada vez más alto. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su venganza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar que lo llamaba desde el final del pasillo. Alejandro. ¿Tienes un momento? Elena Montero se acercaba a él, hermosa como siempre en un vestido azul claro que resaltaba el verde de sus ojos. Alejandro sintió el ya familiar conflicto en su interior, la atracción innegable hacia ella luchando contra el recuerdo de su misión. Claro, Elena, respondió, esforzándose por sonreír. ¿En qué puedo ayudarte? Ella miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. Quería invitarte a dar un paseo. Hay un lugar que quiero mostrarte. Alejandro dudó. Pasar tiempo con Elena era peligroso, no solo porque era la hija de su enemigo, sino porque cada momento con ella hacía más difícil mantener su resolución. No sé si es una buena idea, comenzó a decir, pero la mirada suplicante de Elena lo hizo cambiar de opinión. Está bien, pero no puedo alejarme mucho tiempo. Elena sonrió, iluminando el sombrío pasillo. No te preocupes, no tardaremos. Salieron del edificio y caminaron en silencio por las calles del pueblo, alejándose del bullicio del puerto. Alejandro notó que Elena parecía nerviosa, jugando con un mechón de su cabello mientras avanzaban. Finalmente, llegaron a una pequeña colina que dominaba la bahía. La vista era impresionante, el mar se extendía hasta el horizonte, reflejando los colores del atardecer. Es hermoso, murmuró Alejandro, genuinamente impresionado. Elena asintió. Vengo aquí cuando necesito pensar, alejarme de todo. De las expectativas, de las obligaciones. Se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y miedo. Alejandro, hay algo que necesito decirte. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Qué sucede, Elena? Ella tomó una respiración profunda. Desde que llegaste al pueblo, he sentido algo. Una conexión que no puedo explicar. Sé que apenas nos conocemos, que hay muchas cosas que no sé de ti, pero creo que me estoy enamorando. Las palabras golpearon a Alejandro como una ola, dejándolo sin aliento. Una parte de él quería tomarla entre sus brazos, confesarle que él sentía lo mismo. Pero la otra parte, la que llevaba la culpa y el dolor de años de planificación, lo detuvo. Elena, yo. Comenzó, pero ella lo interrumpió, poniendo un dedo sobre sus labios. No digas nada aún. Sé que es complicado. Mi padre, tu trabajo. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, mis sentimientos son reales. Y entonces, antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Elena se acercó y lo besó. Fue un beso suave, tímido, pero cargado de emoción. Por un momento, Alejandro se olvidó de todo, su venganza, su dolor, su misión. Solo existían ellos dos, unidos en ese instante perfecto. Cuando se separaron, Alejandro vio en los ojos de Elena el reflejo de su propio conflicto. Amor, miedo, esperanza, todo mezclado en una mirada que le partió el corazón. Elena, hay cosas de mí que no sabes, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Cosas que podrían cambiar todo. Ella negó con la cabeza. No me importa tu pasado, Alejandro. Solo me importa lo que siento cuando estoy contigo. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados.
Alejandro sabía que debía tomar una decisión. Su venganza, el juramento que había hecho ante la tumba de su padre, o este amor inesperado que amenazaba con cambiar todo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Para pensar, para aclarar mis ideas. Elena asintió, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí. Se despidieron con un abrazo cargado de emociones no dichas. Mientras Alejandro bajaba la colina, sintió como si dejara una parte de sí mismo atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y conflicto interno para Alejandro. Durante el día, se sumergía en su nuevo papel como asistente de Montero, absorbiendo cada detalle, cada información que pudiera ser útil para su venganza. Aprendió sobre los negocios turbios del imperio de Montero, contrabando, extorsión, incluso tráfico de personas. Cada descubrimiento alimentaba su odio, recordándole por qué había venido a Puerto Esperanza. Pero las noches eran de Elena. Aunque intentaba evitarla, sus caminos se cruzaban constantemente. Una mirada en el mercado, un encuentro casual en la Sirena Dorada, un momento robado en los muelles. Cada interacción hacía que su resolución flaqueara un poco más. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina de Montero, Alejandro encontró algo que hizo que su sangre se helara. Era un informe detallado sobre el asesinato de su padre, Javier Vega. Los detalles eran escabrosos, confirmando sus peores sospechas. Montero había ordenado personalmente la muerte de su padre por negarse a participar en sus negocios ilegales. Con manos temblorosas, Alejandro copió la información en su teléfono. Por fin tenía la prueba que necesitaba, la justificación para todo lo que había hecho. Pero en lugar de sentir triunfo, solo sintió un vacío en el estómago. Esa noche, incapaz de dormir, Alejandro caminó hasta la playa. La luna llena iluminaba las olas, creando un paisaje casi onírico. Se sentó en la arena, perdido en sus pensamientos, cuando escuchó pasos acercándose. Sabía que te encontraría aquí, dijo Elena, sentándose a su lado. Alejandro la miró, sintiendo cómo su corazón se desgarraba. Ella era todo lo que podría desear, hermosa, inteligente, compasiva. Y también era la hija del hombre que había destruido su vida. Elena, comenzó, su voz ronca por la emoción contenida. Hay algo que debo decirte. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. Lo que sea, Alejandro. Puedes confiar en mí. Alejandro cerró los ojos, reuniendo todo su valor. Cuando los abrió, vio en la mirada de Elena todo el futuro que podría tener, todo lo que tendría que sacrificar por su venganza. Mi verdadero nombre es Alejandro Vega, dijo finalmente. Y vine a Puerto Esperanza para vengarme del hombre que mató a mi padre, tu padre, Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena soltó su mano como si quemara, sus ojos abiertos por la sorpresa y el dolor. No, susurró ella. No puede ser verdad. Lo es, respondió Alejandro, sintiendo como cada palabra lo desgarraba por dentro. Tu padre ordenó el asesinato de mi padre hace 10 años. He dedicado mi vida a encontrarlo y a hacer justicia. Elena se levantó, alejándose de él como si fuera un extraño. Todo este tiempo, todo lo que vivimos, fue una mentira. Alejandro se puso de pie, dando un paso hacia ella. No, Elena. Mis sentimientos por ti son reales. Tan reales que han puesto en peligro todo por lo que he luchado. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Vas a matar a mi padre? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de todas las posibilidades y todos los finales trágicos que podría tener su historia. No lo sé, respondió Alejandro honestamente. Ya no sé nada, Elena. Solo sé que te amo, y que ese amor está en guerra con todo lo que creía ser. Elena lo miró, el dolor y la confusión evidentes en su rostro. Necesito tiempo, Alejandro. Para pensar, para procesar todo esto. Él asintió, sabiendo que podría ser la última vez que la vería. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que, pase, lo que siento por ti es real.
Quizás lo único real en toda esta locura. Elena se alejó sin decir una palabra más, dejando a Alejandro solo en la playa, con el sonido de las olas como único testigo de su corazón roto. Mientras la veía desaparecer en la oscuridad, Alejandro supo que había llegado a un punto de no retorno. Las próximas horas decidirían no solo su destino, sino el de todos los involucrados en esta trágica historia. Con paso decidido, se dirigió hacia el pueblo. Era hora de poner fin a todo esto, de una forma u otra. La noche era joven y el desenlace de años de dolor, venganza y amor inesperado estaba a punto de llegar. La noche envolvía Puerto Esperanza en un manto de oscuridad inquietante. Las calles, normalmente bulliciosas, parecían contener el aliento, como si el pueblo entero presintiera el drama que estaba a punto de desarrollarse. Alejandro Vega caminaba con paso decidido hacia la mansión Montero. Cada paso lo acercaba al momento que había imaginado durante años, pero que ahora temía más que nada. En su bolsillo, el peso del teléfono con las pruebas contra Ricardo Montero parecía quemar, recordándole constantemente el propósito que lo había traído a este lugar. Mientras avanzaba, los recuerdos de los últimos meses pasaban por su mente como una película acelerada, su llegada al pueblo, los primeros encuentros con Elena, el ascenso en la organización de Montero, y finalmente, la dolorosa revelación en la playa. Cada momento lo había llevado a este instante crucial. Al llegar a la entrada de la mansión, Alejandro se sorprendió al encontrar la puerta entreabierta. Con cautela, entró en la casa, sus sentidos en máxima alerta. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj antiguo en el vestíbulo. Elena, llamó, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Avanzó hacia el estudio de Montero, guiado por un hilo de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Cuando estaba a punto de girar el picaporte, una voz familiar lo detuvo en seco. No des un paso más, Alejandro. Se giró lentamente para encontrarse cara a cara con Elena. La joven estaba pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero en su mano sostenía firmemente una pistola apuntando directamente al pecho de Alejandro. Elena, dijo suavemente, levantando las manos en un gesto pacificador. Baja el arma. Podemos hablar de esto. Ella negó con la cabeza, su mano temblando ligeramente. ¿Hablar? ¿De qué, Alejandro? ¿De cómo me mentiste? ¿De cómo planeabas destruir a mi familia? Tu padre no es el hombre que crees que es, Elena, respondió Alejandro, dando un pequeño paso hacia ella. He visto pruebas de lo que ha hecho, de los crímenes que ha cometido. Incluido el asesinato de mi padre. Mientes, gritó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi padre puede ser muchas cosas, pero no es un asesino. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Ricardo Montero emergió, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Vaya, vaya, dijo con voz fría. El joven Vega. Debí imaginar que eras demasiado bueno para ser verdad. Alejandro se encontró atrapado entre padre e hija, consciente de que el más mínimo movimiento en falso podría ser fatal. Se acabó, Montero, dijo, tratando de mantener la calma. Tengo pruebas de todos tus crímenes, incluido el asesinato de Javier Vega. Mi padre. Elena ahogó un grito, su mano con la pistola bajando ligeramente. Montero, por su parte, soltó una risa sin humor. ¿Y crees que eso importa, muchacho? ¿Crees que unas pruebas pueden derribar todo lo que he construido? Montero sacó su propia arma, apuntando directamente a la cabeza de Alejandro. Debí matarte en cuanto pusiste un pie en mi puerto. Pero no te preocupes, remediaré ese error ahora mismo. No, gritó Elena, interponiéndose entre su padre y Alejandro. Papá, por favor. Tiene que haber otra salida. Apártate, Elena, gruñó Montero. Este asunto no te concierne. Claro que me concierne, respondió ella, su voz quebrándose por la emoción. Lo amo, papá. Y si lo que dice es cierto, si realmente mataste a su padre, entonces ya no sé quién eres. El rostro de Montero se contorsionó en una mueca de rabia y dolor. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti, Elena. Para darte la vida que mereces. Yo nunca pedí esto, dijo ella suavemente.
Nunca quise una vida construida sobre el sufrimiento de otros. Alejandro, viendo una oportunidad, intentó acercarse a Elena, pero Montero reaccionó instantáneamente. He dicho que no te muevas, rugió, su dedo tensándose sobre el gatillo. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Elena, viendo la intención de su padre, se lanzó hacia Alejandro en el mismo instante en que sonó el disparo. El estruendo llenó la habitación, seguido de un grito desgarrador. Elena cayó en los brazos de Alejandro, un hilo de sangre brotando de su hombro. Montero dejó caer el arma, su rostro una máscara de horror al darse cuenta de lo que había hecho. Elena. No, Dios mío, no, gritó, corriendo hacia su hija. Alejandro sostenía a Elena, presionando la herida con una mano mientras con la otra marcaba frenéticamente el número de emergencias en su teléfono. Aguanta, Elena, susurraba, las lágrimas nublando su visión. Por favor, aguanta. Los minutos que siguieron fueron un caos de sirenas, paramédicos y policías invadiendo la mansión. Mientras los médicos atendían a Elena, Alejandro se encontró relatando toda la historia a las autoridades, entregando las pruebas que había recopilado contra Montero. Ricardo Montero, el una vez poderoso señor del puerto, se dejó esposar sin resistencia, su mirada perdida en la ambulancia que se llevaba a su hija. Horas más tarde, en la sala de espera del hospital, Alejandro se paseaba de un lado a otro, consumido por la ansiedad y la culpa. Finalmente, un médico se acercó a él. ¿Familiares de Elena Montero? Yo, soy su pareja, respondió Alejandro, la palabra sonando extraña en sus labios después de todo lo ocurrido. El médico asintió. La operación fue exitosa. La bala no tocó ningún órgano vital. Con tiempo y rehabilitación, se recuperará completamente. Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. ¿Puedo verla? En unos minutos podrá pasar a su habitación. Cuando finalmente entró en la habitación de Elena, la encontró pálida pero despierta. Sus ojos se encontraron, y por un momento, ninguno supo qué decir. Lo siento tanto, comenzó Alejandro, su voz quebrándose. Todo esto es mi culpa. Elena negó débilmente con la cabeza. No, Alejandro. Las mentiras y los secretos nos trajeron aquí, pero no solo los tuyos. Se acercó a la cama, tomando suavemente la mano de Elena. ¿Qué pasará ahora? No lo sé, respondió ella honestamente. Mi padre irá a prisión, supongo. Y yo, necesito tiempo para sanar, no solo físicamente. Alejandro asintió, entendiendo el significado más profundo de sus palabras. Lo entiendo. Te daré todo el espacio que necesites. Pero no quiero que te vayas, dijo Elena, apretando su mano. Hemos pasado por demasiado para rendirnos ahora. Tal vez podamos empezar de nuevo. Sin mentiras esta vez. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una esperanza que creía perdida. Me gustaría eso, dijo suavemente. Empezar de nuevo. En ese momento, un rayo de sol se coló por la ventana del hospital, iluminando la habitación. Afuera, Puerto Esperanza comenzaba a despertar, sus habitantes ajenos al drama que había cambiado para siempre el destino de la ciudad. Alejandro miró por la ventana, pensando en todo lo que había ocurrido desde que llegó a este lugar buscando venganza. Había encontrado mucho más, amor, perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, notando su mirada distante. Él se volvió hacia ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. En que a veces, el destino tiene planes muy diferentes a los nuestros. Elena sonrió a su vez, y en ese gesto, Alejandro vio el futuro que nunca se atrevió a imaginar. Un futuro construido no sobre la venganza, sino sobre la verdad, el perdón y el amor. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando Puerto Esperanza en una nueva luz, Alejandro y Elena se enfrentaban a un camino incierto, pero lleno de posibilidades. La venganza había dado paso a algo mucho más poderoso, la esperanza de un nuevo comienzo. Y así, en una habitación de hospital con vista al mar que había sido testigo de su historia, Alejandro y Elena comenzaron a escribir el primer capítulo de su nueva vida juntos. Una vida libre de las sombras del pasado, mirando hacia un futuro que, aunque desafiante, prometía ser mucho más brillante de lo que jamás habían soñado.